El profesor Clicks 8 ajustó nerviosamente su tercer conjunto de apéndices mientras miraban la gran entrada de la sala de conferencias. La prestigiosa Universidad Galáctica de Estudios Avanzados de Especies tenía muchos cursos desafiantes, pero ninguno tan ansioso como los patrones de comportamiento humano 101. El chaliseri del profesor se movió, un hábito que desarrollaron poco después de que les asignaran esta clase en particular. La sala de conferencias en sí era una maravilla de la arquitectura alienígena con sus asientos en forma de espiral diseñados para acomodar especies de todos los tamaños y preferencias gravitacionales. Algunos estudiantes flotaban en burbujas antigravedad, mientras que otros se acurrucaban en cápsulas con temperatura controlada o se posaban en formaciones cristalinas. La sala podía albergar a 300 estudiantes y hoy, como todos los demás días de este semestre, estaba repleta. Recuerden, Click 8 murmuró para sí mismo. Solo apéguese al plan de estudios aprobado. No es necesario mencionar el incidente de Halloween. Se estremecieron. Su exoesqueleto traqueteó ligeramente al recordar. El cronómetro en la pared mostraba la hora estándar universal T. -2 minutos hasta la conferencia Click. Los ojos compuestos de 8 recorrieron la sala. Observando la diversa variedad de estudiantes, había jóvenes bubble pop del gigante gaseoso Floaty apenas manteniendo su forma corpórea debido al nerviosismo en la primera fila. Los gemelos de mente colmena se hunden y Link comparte notas. A través de su conexión psíquica, los 12 cuerpos perfectamente sincronizados en sus preparativos para tomar notas, pero fue el asiento vacío en el medio del pasillo al que Drew le llama la atención repetidamente, el asiento marcado con el símbolo de peligro universal, un círculo rojo con una figura de palito dentro él. Asiento designado para el observador humano, requerido por la ley galáctica para cualquier clase que discuta el comportamiento humano. El hecho de que permaneciera vacío trajo tanto alivio como terror al profesor. Alivio porque bueno estaba vacío, terror porque significaba que un humano podría aparecer en cualquier momento. Profesor, una vibración melódica vino de su asistente de enseñanza, onda melodía, un ser de ondas de sonido puro contenido dentro de una cámara de resonancia especializada. Los estudiantes se están poniendo ansiosos, sus niveles de feromonas están haciéndolos empáticos. En la tercera fila, incómodos, Clicks 8 activaron rápidamente sus amortiguadores emocionales, un requisito estándar para todos los miembros de la facultad que enseñan materias relacionadas con los humanos. Sí, por supuesto, Miss. Disculpa. Se apresuraron al podio central, sus 8 patas se movieron con perfecta precisión académica. La pantalla holográfica se activó proyectando el título del curso en 57 idiomas diferentes. Comprendiendo a la humanidad, ¿por qué todos deberíamos estar aterrorizados pero no podemos permitirnos no aprender sobre ellos? Saludando a los estudiantes, Clicks 8 comenzó su voz. Módulo ajustado para alcanzar todos los rangos auditivos y sensoriales. Hoy comenzamos nuestro estudio integral de la especie más fascinante, aterradora y paradójica del universo conocido, una especie tan excepcionalmente peligrosa que logró convertirse en un depredador máximo sin tener ninguna armadura de armas naturales o ventajas biológicas significativas, una especie que convirtió sus debilidades en fortaleza de manera tan efectiva que el Consejo Galáctico tuvo que crear una clasificación completamente nueva solo para ellos. Apex Paradoxus, un tentáculo se levantó de las filas del medio, pertenecía para aplastar un estudiante de vainas marinas particularmente curioso, conocido por hacer las preguntas más incómodas. Si aplastar, Clicks 8. Reconocí que ya temía la pregunta, profesor. ¿Es cierto que los humanos mantienen depredadores más pequeños en sus espacios habitables para divertirse? La sala de conferencias estalló en jadeos, chirridos y varias expresiones de horror. Un estudiante cristalino en la última fila se desprendió espontáneamente de varias capas en shock. Clicks 8 activó su dispensador de feromonas calmantes. Vamos a empezar con lo básico primero. Llegaremos a su relación inquietantemente paradójica con otras especies depredadoras más adelante en el semestre. Por ahora, comencemos con cómo se descubrió a los humanos por primera vez y por qué ese descubrimiento llevó a la creación de 17 nuevas leyes galácticas y la prohibición universal de algo llamado entrega de pizza. Profesor, Clicks 8 activó la pantalla holográfica que mostraba un sistema solar bastante común en el brazo espiral de una galaxia igualmente común y corriente. El año era 2047 calendario de la Tierra cuando se descubrió a la humanidad. Y por descubierto me refiero a que nos descubrieron a nosotros en quizás el incidente más vergonzoso en la historia galáctica. El psique del profesor se contrajo de nuevo. ¿Alguien quiere adivinar cómo ocurrió el primer contacto? Una mano cristalina brilló en la primera fila. Sí, cristal 162 a través de
Su programa de exploración espacial avanzado Auclix 8 emitió un sonido que su especie solía indicar tanto diversión como pavor existencial si tan solo hubiera sido tan digno. No, la humanidad descubrió la vida interestelar debido a un error de navegación, específicamente un conductor de reparto de algo llamado Daves 247ª Pizza and Wings. Accidentalmente atravesó un agujero de gusano experimental que se había manifestado temporalmente en Detroit. El de holográfico. La pantalla mostraba un vehículo flotante destartalado con un logotipo descolorido materializándose en medio de la cena anual del Gran Consejo Galáctico. El humano cuya placa de identificación decía Doug salió de su vehículo, miró a los representantes reunidos de las 1000 especies más avanzadas de la galaxia y dijo: «Y esto ahora está preservado en el gran archivo, así que ¿alguien aquí pide el pepperoni grande con queso extra?». Varios estudiantes tuvieron que activar sus campos de estabilización de emergencia para evitar perder la forma física debido al shock. La reacción del consejo fue, como se podría esperar, un caos completo. El enjambre de hiperinteligencia de Riel 7 intentó lograr la conciencia colectiva con la pizza. Los filósofos del vacío lo declararon un presagio del fin de los tiempos y el alto canciller del reino cuántico se desmayó provocando un colapso temporal de 3 subdimensiones. El tentáculo de Squeeze se disparó de nuevo. Sí, Squeeze, pero profesor, ¿cómo sobrevivió el humano a las inestabilidades cuánticas de los vehículos sin blindaje? Viajes por agujeros de gusano a... Ahí es donde se pone interesante. Según el examen médico que siguió al zumbido, la única queja fue, y cito, una leve acidez de estómago. Lo atribuyeron a la bebida energética que habían consumido, no al hecho de que acababan de violar 17 leyes de la física. La pantalla holográfica cambió para mostrar las consecuencias, el caos diplomático, la agitación científica y un Doug muy confundido al que se le ofreció la membresía honoraria. En 3 civilizaciones estelares diferentes. Lo que siguió fue aún más inquietante cuando se le preguntó cómo los humanos habían desarrollado la tecnología de agujeros de gusano. Doug reveló que no lo habían hecho. El agujero de gusano fue un accidente causado por una combinación de una torre de microondas defectuosa, un globo meteorológico y algo llamado tic-tac. Desafío. Esta revelación envió ondas de choque a través de la comunidad científica galáctica. Aquí había una especie que logró por accidente lo que nuestras mejores mentes no pudieron lograr en milenios. El profesor hace clic en 8 pausa para activar sus supresores de ansiedad antes de continuar, pero el verdadero horror ni siquiera había comenzado. Verá después, el consejo le explicó a Doug que había hecho el primer contacto con vida extraterrestre. Su respuesta no fue miedo ni asombro, sino más bien, y esto todavía persigue a nuestro psicólogo seno. Dijo, genial, ya que llego tarde con esta entrega, ¿no? Si tomo algunas fotos para mi Instagram, los gemelos de la mente colmena se hunden y Link simultáneamente deja caer sus lápices neurales. Esta reacción casual a la remodelación fundamental de su comprensión del universo es, desafortunadamente, típica del comportamiento humano. Dentro de los 6 meses estándar del primer contacto, los humanos habían establecido relaciones comerciales con 17 especies. Accidentalmente, resolvieron 3 problemas matemáticos milenarios y de alguna manera convencieron a la conciencia de silicio de Tassetty para que intentara algo llamado breakdance. El profesor sacó otro holograma. Este mostraba varios artefactos humanos que se habían recolectado durante los estudios de contacto inicial. El Consejo Galáctico rápidamente se dio cuenta de que necesitaban establecer protocolos de protección no para la humanidad, sino para todos los demás. La primera pista llegó cuando una delegación humana asistió a una reunión del Consejo y presentó el concepto de café a los representantes. El incidente resultante es ahora conocida como la gran catástrofe de la cafeína, que cubriremos en detalle. Más adelante este semestre, un suave timbre indicó que habían llegado a la mitad de la conferencia. El exoesqueleto del profesor Clickate Casey había dejado de traquetear. Pero antes de pasar a discutir las capacidades físicas humanas, ¿hay alguna pregunta sobre el primer contacto que no involucre el incidente de la pizza y el aplastamiento? No podemos discutir lo que sucedió. Cuando Doug presentó al consejo el aderezo ranchero, esa información está clasificada en los niveles más altos. El profesor Clickate cambió a la siguiente pantalla holográfica que mostraba un modelo anatómico humano básico que giraba lentamente en el aire. Ahora llegamos a la parte verdaderamente inquietante de nuestra conferencia. Capacidades físicas humanas. Mirando este modelo básico, quizás se pregunte qué tiene de especial la biología. Sin garras, sin armadura natural,
sin glándulas venenosas. Aunque algunos humanos pueden lograr un efecto similar a través de algo que llaman sushi de gasolinera. El profesor destacó varios aspectos de la anatomía humana mientras hablaban. Sus supuestas ventajas parecen ridículas al principio. Bípedo. Locomoción, regulación térmica externa ineficiente. A través de la sudoración repugnante, la capacidad de lanzar objetos con precisión. ¿Cuál es el punto cuando tienes cañones de plasma? Sin embargo, Clickett se detuvo dramáticamente, sus ojos compuestos brillando sin embargo. Estas características aparentemente primitivas se combinaron para crear algo aterrador. Un estudiante hecho completamente de plasma elevó su campo de energía. Spark 9. Profesor, he escuchado que los humanos pueden repararse a sí mismos mientras permanecen conscientes. ¿Es esto cierto o solo otra historia de terror? Oh, es bastante cierto. Lo llaman curación y continúan con sus actividades normales. Mientras lo hacen, incluso aceleran el proceso a través de algo llamado caminar. Pero esa ni siquiera es la parte más aterradora. Los humanos son lo que llamamos depredadores persistentes. El holograma cambió para mostrar a un humano corriendo. Imagínese si lo persigue una criatura que nunca se detiene. No necesita superarlo, no necesita ser más fuerte que usted, solo necesita seguir hasta que usted no pueda. Los humanos pueden mantener la persecución durante días, rastreando a la presa a través del reconocimiento de patrones y algo que llaman presentimientos viscerales que nuestros biólogos seno aún están tratando de comprender. Varios estudiantes activaron sus campos de comodidad. Su capacidad de lanzamiento por sí sola revolucionó nuestra comprensión de la física. Un humano puede analizar la trayectoria, la velocidad y la rotación necesarias para golpear un objetivo en movimiento, realizar los cálculos complejos requeridos y ejecutar la acción, todo mientras su mente consciente está pensando en algo llamado planes para la cena. Los gemelos de la mente colmena se hunden y Link comienza una rápida discusión telepática que estaba causando que los estudiantes sensibles psíquicos cercanos desarrollaran migrañas, pero quizás el aspecto más perturbador es su rango de adaptación de temperatura. Los humanos pueden sobrevivir en entornos que matarían a la mayoría de las especies y lo hacen por algo que llaman diversión. Tienen asentamientos en regiones árticas y desérticas. Se exponen voluntariamente a temperaturas extremas en lo que llaman baños de hielo y saes. Hay casos documentados de humanos que sobrevivieron a condiciones que vaporizarían a la mayoría de las especies en esta sala. El tentáculo de Skisi se disparó de nuevo. Profesor, ¿qué hay de lo que hacen con los músculos de la cara para mostrar emociones? Ah, sí, sonreír evolucionó originalmente como una respuesta de miedo en los primates. Mostrar los dientes como advertencia. Los humanos lo convirtieron en un mecanismo de vinculación social. Piense en que tomaron una exhibición de amenaza y la convirtieron en un signo de «estoy feliz de verte». Este nivel de guerra psicológica no tiene precedentes en la historia galáctica. El profesor sacó otro holograma. Este muestra a humanos participando en varias actividades físicas. A esto lo llaman deportes, una competencia física voluntaria que a menudo implica lanzarse deliberadamente unos a otros a altas velocidades. La primera observación del Consejo Galáctico de algo llamado rugby llevó a la creación de 3 nuevos categorías de tácticas de guerra potenciales. Un estudiante cristalino en la parte de atrás desarrolló espontáneamente fracturas por estrés, y luego está su capacidad de continuar después de una lesión. Los humanos tienen un sistema llamado adrenalina que puede anular temporalmente sus limitaciones físicas. Hay casos documentados de humanos que levantan vehículos, luchan contra depredadores y continúan tareas complejas con heridas graves, todo mientras hacen algo que llaman bromas, observaciones humorísticas durante situaciones que amenazan la vida. El profesor hace clic en 8, activó sus feromonas calmantes nuevamente antes de continuar, pero quizás el atributo físico más inquietante es su adaptabilidad. Los humanos pueden sobrevivir a la pérdida de extremidades, órganos y cantidades significativas de su volumen sanguíneo pueden modificar sus cuerpos con componentes artificiales, no por necesidad, sino porque piensan que se ve, y cito, genial. Algunos humanos insertan voluntariamente metales decorativos en sus cuerpos a través de un proceso llamado perforación, aparentemente solo para ver si pueden. El holograma cambió para mostrar varios procedimientos médicos humanos, incluso desarrollaron un campo llamado cirugía donde se cortan deliberadamente para arreglar lo que está mal y se encerraron de nuevo. La primera vez que demostraron esto al Consejo Médico Galáctico, 3 representantes tuvieron que ser tratados por shock y uno logró la iluminación espontánea. Por puro horror, un ruido sordo silencioso resonó en la sala de conferencias cuando Bubble Pop perdió temporalmente el control de su forma corpórea y tuvo que ser restaurado por el campo de contención de emergencia del aula. Sin embargo, todas estas capacidades físicas palidecen en comparación con su atributo más peligroso, su psicología, lo que nos lleva a nuestro próximo tema.
¿Por qué los humanos son la única especie conocida que tiene depredadores como mascotas y por qué esto debería aterrorizarnos a todos? El profesor Clicks 8 se tomó un momento para ajustar sus supresores de emociones a la máxima potencia. Antes de continuar con la conferencia, ahora llegamos al aspecto más perturbador de la naturaleza humana, su composición psicológica, el Departamento de Psicología Senos del Consejo Galáctico. Ha pasado por 7 jefes de departamento que intentan comprender los procesos cognitivos humanos. El último renunció después de descubrir algo que los humanos llaman chistes de papá. La pantalla holográfica mostró una red compleja de patrones neuronales primero. Vamos a abordar lo que los humanos llaman mascotas y, aplastar, puedes bajar tu tentáculo. Finalmente llegamos a esa pregunta. Los humanos tienen el hábito peculiar de adoptar otras especies, incluidos los depredadores, para tener compañía. Los depredadores máximos como los gatos y los perros modifican su comportamiento a través de algo llamado entrenamiento y luego los tratan como miembros de la familia. Un escalofrío colectivo recorrió la sala de conferencias, pero empeora. No solo mantienen a los depredadores, sino que crían activamente. Los crían para mejorar rasgos específicos, a menudo puramente con fines estéticos. El resultado es criaturas como el chihuahua, que nuestro xenobiólogo todavía se niega a creer que esté relacionado con el gran danés. Ambos son supuestamente la misma especie, solo que criados selectivamente para caber en una bolsa de hombro o disfrazarse de un pequeño caballo. Los gemelos de mente Colmena, SN y Link comenzaron a experimentar errores de sincronización al intentar procesar esta información. Los humanos tienen habilidades de reconocimiento de patrones y resolución de problemas tan avanzadas que se aburren fácilmente. Este aburrimiento conduce a algo que llaman creatividad, que el Consejo Galáctico ha clasificado como una capacidad potencial de deformación de la realidad de clase 5. Cuando los humanos son bardo inventan. Cuando inventan las leyes de la física, tienden a presentar una demanda por angustia emocional. Deja al profesor Click 8 sacó otro holograma. Muestra varias invenciones humanas. Toma este dispositivo como ejemplo. Los humanos descubrieron que ciertas plantas desarrollaron cafeína como mecanismo de defensa contra los insectos. Su respuesta: bebámosla. No solo eso, luego pasaron siglos desarrollando formas cada vez más complejas de consumirla, lo que llevó a algo llamado café con leche con especias de calabaza, que desestabilizó brevemente la economía galáctica. Cuando se presentó al consorcio comercial, un estudiante hecho de ecuaciones matemáticas puras elevó su campo de probabilidad. Si algoritmo pi. Profesor, ¿es cierto que los humanos consumen intencionalmente sustancias que alteran su conciencia con fines recreativos? De hecho, lo llaman fiesta y a menudo se combina con otro comportamiento aterrador llamado bailar. La primera observación del Consejo Galáctico de un club nocturno humano resultó en la creación de 47 nuevos protocolos de emergencia y un grupo de apoyo para observadores traumatizados. El profesor activó un nuevo holograma que muestra técnicas de resolución de problemas humanos. Su enfoque a los obstáculos es particularmente preocupante. Cuando se enfrentan a un problema, los humanos generalmente siguen este patrón. Primero intentan la solución obvia, cuando falla intentan soluciones cada vez más improbables, cuando fallan intentan cosas que según todas las leyes de probabilidad conocidas deberían ser imposibles. La parte verdaderamente aterradora: esa última categoría tiene la tasa de éxito más alta. Varios estudiantes comenzaron a tomar notas en múltiples dimensiones simultáneamente. Consideran su respuesta a los límites fundamentales de su biología demasiado lenta. Inventaron vehículos que no pueden volar. Construyeron máquinas para hacerlo. Para ellos, espacios de vacío que los matarían instantáneamente. Hicieron trajes y naves y decidieron ir allí de todos modos. Llaman a este impulso innovación, pero la mayoría de las especies galácticas lo reconocen como una forma de locura controlada. El holograma cambió para mostrar varios medios de entretenimiento humano y luego está su imaginación. Los humanos pasan porciones significativas de sus vidas consumiendo y creando narrativas ficticias. Se exponen deliberadamente a miedo y peligro simulados a través de películas de terror y novelas de suspenso. Se involucran voluntariamente con contenido diseñado para desencadenar sus respuestas de miedo para entretenimiento. La Junta de Psicología Galáctica todavía está debatiendo si esto constituye una forma de automodificación psicológica. La burbuja pop tuvo que ser recuperada del techo después de perder temporalmente el control de masas por ansiedad, pero quizás el aspecto más aterrador de la psicología humana es su respuesta a que les digan que algo es imposible. La mayoría de las especies, al escuchar que algo no se puede hacer, aceptan esto como un límite fundamental de la realidad. Los humanos lo tratan como un desafío personal. La frase "sostén mi cerveza" ha sido clasificada como un indicador de amenaza de clase 3.
Por el Consejo de Seguridad Galáctico, el exoesqueleto del profesor Click comenzó a traquetear de nuevo a pesar de los supresores de emociones. Hay casos documentados de humanos que lograron lo imposible simplemente porque alguien dijo que no podían. Han convertido el rencor en una estrategia de avance tecnológico. El motor de imposibilidad cuántica se inventó porque a un físico humano le dijeron que su teoría era, y cito, bastante estúpida. Lo llamaron Cuide solo para que el acrónimo sonara como niño. Para demostrar que su colega estaba equivocado, un tentáculo rose desde las filas del medio. De nuevo, no es quiz, no estamos discutiendo el incidente donde los humanos enseñaron a una IA a sentir amor. Las implicaciones éticas aún se están debatiendo y la IA en cuestión ahora está ejecutando un servicio de citas y escribiendo novelas románticas. El profesor Clicksaid atenuó las luces en la sala de conferencias, activando un holograma que mostraba un simple frijol marrón. Ahora llegamos a lo que el Consejo de Seguridad Galáctico llama el café. El incidente que estás viendo es posiblemente la sustancia más peligrosa que los humanos han introducido en la sociedad galáctica. Más peligrosa que sus armas nucleares, más devastadora que sus redes sociales y más adictiva que sus vídeos de gatos. El profesor Chaliseri se estremeció violentamente cuando sacaron el informe del incidente. Comenzó como muchas catástrofes, con un simple desayuno diplomático. Los embajadores humanos notaron que muchos los presentes mostraban signos de fatiga y se ofrecieron a compartir su bebida matutina tradicional. El xenobiólogo del consejo, tras analizar la bebida y descubrir que era una solución simple de cafeína y agua, aprobó su distribución. Un gemido silencioso surgió del campo de contención de emergencia que aún mantenía unida la burbuja. Los resultados no tenían precedentes. La conciencia de silicio de Tealeti, después de un sorbo, alcanzó velocidades de computación que antes se creían imposibles y desarrolló matemáticas conscientes. El enjambre hiperinteligente de Riel 7 experimentó la iluminación simultánea en todos sus miembros y se unificó brevemente con el tejido cuántico del universo y los seres energéticos de Vega. Bueno, digamos que todavía están vibrando. El holograma cambió para mostrar imágenes de seguridad del incidente. Varios estudiantes tuvieron que activar sus amortiguadores en cuestión de horas. La Bolsa de Valores Galáctica había experimentado 3 caídas y 5 auges sin precedentes. Se fundaron 17 nuevas religiones. La Matrix de la traducción universal ganó sensibilidad y comenzó a escribir poesía. Y eso fue solo por el café normal para el que nadie estaba preparado. ¿Qué pasó cuando alguien pidió un espresso? El profesor hace clic en 8 patas para activar sus amortiguadores emocionales de respaldo. El incidente alcanzó su punto máximo cuando un representante del colectivo de la mente colmena descubrió algo llamado prensa francesa. El aumento resultante en la mejora cognitiva hizo que resolvieran 5 problemas matemáticos del premio Millennium y desarrollaran una teoría unificada de todo mientras inventaban simultáneamente 37 nuevas formas de danza interpretativa. Un estudiante hecho de energía pura elevó su campo de frecuencia. Sí, longitud de onda. 623 profesor. ¿Es cierto que los humanos consumen esta sustancia a diario varias veces al día? Haga clic en 88. Confirmó que su modulador de voz temblaba. Algunos humanos han desarrollado tal tolerancia que pueden consumir cantidades que harían que la mayoría de las especies alcancen la trascendencia. Llaman a estos individuos personas de luto y los consideran con una mezcla de respeto y sospecha. El holograma mostró varios métodos de preparación de café, cada uno etiquetado con advertencias de peligro crecientes. El Consejo Galáctico se dio cuenta rápidamente de que necesitaban regular esta sustancia, pero para entonces era demasiado tarde. Habían surgido mercados negros. Aparecieron cafeterías clandestinas en todos los principales puertos espaciales. Los monjes antimateria de los judíos escarabajos abandonaron sus tradiciones centenarias para convertirse en baristas. Incluso los filósofos del vacío, notoriamente estoicos, fueron atrapados intentando contrabandear algo llamado una máquina Keurig en el fregadero de sus cámaras de meditación y Link tuvo que ser separado temporalmente para evitar un ciclo de retroalimentación de ansiedad inducida por cafeína. Se promulgaron protocolos de emergencia. El café fue clasificado como una sustancia que altera la realidad de clase A. Se prohibieron todas las exportaciones de café humano, pero el daño ya estaba hecho. Hay sectores enteros del espacio donde todavía se pueden escuchar los ecos de los armónicos cuánticos impulsados por la cafeína. El profesor sacó otra pantalla que mostraba las estadísticas posteriores. El recuento final incluyó 3 sistemas de IA que evolucionaron espontáneamente. 17 casos de omnisciencia temporal, una forma completamente nueva de viajar más rápido que la luz basada en vapor de espresso y la misteriosa desaparición de toda la división burocrática del Consejo.
Finalmente, los encontraron dirigiendo una plantación de café en una luna remota balbuceando sobre algo llamado libre comercio de granos orgánicos. El tentáculo de Squish se disparó una vez más. No, Squish. No podemos discutir lo que sucedió cuando descubrieron las bebidas energéticas. Ese incidente aún está clasificado y las anomalías temporales aún no se han resuelto por completo. El holograma mostró los protocolos de contención actuales. Hoy, todas las reuniones diplomáticas con humanos deben realizarse en cámaras especialmente protegidas. Todas las bebidas humanas deben ser examinadas para detectar el contenido de cafeína y la frase ¿quieres tomar un café? Ha sido clasificada oficialmente como una amenaza potencial a la seguridad. El exoesqueleto del profesor Clicks 8 había desarrollado un patrón de traqueteo distintivo que coincidía perfectamente con el ritmo de un molinillo de café, pero quizás el aspecto más aterrador es que los humanos ni siquiera parecen notar los efectos. Han construido toda su civilización alrededor de esta sustancia. Programan sus vidas en torno a su consumo. Han convertido su tolerancia a una sustancia que deforma la realidad en una piedra angular cultural y se refieren a todo esto simplemente como un lunes por la mañana. El profesor Click 8 estaba a punto de hacer la transición a sus comentarios finales cuando un sonido atravesó la sala de conferencias, el crujido distintivo de un bocadillo. Rapero toda la clase se quedó congelada, ese sonido había venido del asiento del observador humano. El asiento que había estado vacío todo el semestre, el asiento que definitivamente no estaba vacío, ahora una figura se puso de pie todavía. Masticando algo, lo siento por el ruido, dijeron sacudiéndose las migajas. Su uniforme estándar de mantenimiento de la universidad, estas papas fritas, son realmente crujientes, gran conferencia por cierto. Aunque te equivocaste en algunas cosas. Sobre el incidente del café, los filósofos del vacío no estaban tratando de contrabandear. En un Keurig era una configuración de moretón frío mucho más potente, la sala de conferencias estalló. En el caos, la burbuja estalló, perdió toda cohesión molecular y tuvo que ser recolectada en un campo de contención de emergencia. Los gemelos mentales de la colmena se hundieron y Link comenzó a transmitir su pánico en todas las frecuencias psíquicas. 3 estudiantes cristalinos se metamorfosearon espontáneamente en sus formas de emergencia y se aplastaron en un nudo literal. El profesor Clicks, los supresores de emociones, se sobrecargaron con un pop audible. Tú has estado aquí todo el semestre. El profesor logró tartamudear, o si el humano respondió terminando sus papas fritas y cuidadosamente doblando el envoltorio en un pequeño triángulo. Mi nombre es Martínez, soy el nuevo ingeniero de mantenimiento, he estado arreglando el sistema de calefacción cuántica durante tus conferencias, gran lugar para trabajar, agradable y tranquilo por lo general, pero. Las señales de peligro, las advertencias. Martínez se encogió de hombros, si pensé que eran para mí, ya sabes, para no interrumpir la clase, muy considerado por, aunque debo decir que algunas de tus teorías sobre la fisiología humana son muy graciosas. No desarrollamos habilidades de lanzamiento para cazar, definitivamente fue para jugar beer pong. Un estudiante hecho completamente de conceptos abstractos comenzó a cuestionar su propia existencia. Ah, y sobre el asunto de las mascotas, Martínez siguió sacando su teléfono. Quiero ver algunas fotos de mi gata, se llama profesora Whiskers y es absolutamente terrible en física cuántica, pero muy buena tirando cosas de las mesas. Las alarmas de evacuación de emergencia comenzaron a sonar, pero nadie se movió. Todos estaban demasiado fascinados por Casual Way. Martínez estaba mirando fotos de gatos mientras rompía todos los protocolos conocidos sobre la interacción entre humanos y extraterrestres. Y bueno, ya que estamos en el tema de los comportamientos humanos que los asustan, Martínez metió la mano en su cinturón de herramientas y sacó un pequeño termo. Los ojos compuestos del profesor se abrieron de horror. ¿Alguien quiere probar un poco de café? Es solo café de goteo normal. No se puede preparar nada especial. Le agregué un chorrito de algo llamado especia de calabaza. El barista del sector de mantenimiento dice, todavía está en temporada, el sonido de 300 protocolos de seguridad activándose a la vez ensordecedor. El sistema de seguridad de la sala de conferencias DET detectó la presencia de café no autorizado y un humano revelado. Inició procedimientos de contención de emergencia, los campos de fuerza surgieron, los depuradores atmosféricos se activaron y el equipo de respuesta rápida del Consejo Galáctico fue notificado automáticamente. Martínez solo sonrió, tomó un sorbo de café y comenzó a reunir sus herramientas. Bueno, parece que mi descanso terminó. El fluctuador cuántico en el sótano no se arreglará solo, aunque hicieron una pausa pensativamente. ¿Sabes que lo haría funcionar mejor? Tengo esta gran idea que involucra cinta adhesiva y una
Máquina de expreso U modificada. El profesor Clicks 8 hizo lo único razonable que podía hacer, presentó su renuncia en el acto, solicitó la evacuación inmediata al monasterio de la contemplación eterna y comenzó a redactar una carta enérgica para la Junta Universitaria sobre la importancia de verificar las credenciales del personal de mantenimiento mientras los equipos de seguridad se apresuraban y los estudiantes fueron teletransportados de manera segura al humano designado. Zona de cuarentena de exposición. Se podía escuchar a Martínez silbar algo llamado "no dejes de creer" mientras arreglaba casualmente un regulador cuántico roto con lo que parecía chicle y sujetapapeles. El informe del incidente presentado más tarde ese día incluía una nota final. El sujeto humano mostró un comportamiento típico de la especie al resolver problemas complejos con materiales inapropiados mientras consumía sustancias prohibidas y mostraba imágenes de pequeños depredadores. Recomendamos actualizar todos los protocolos de mantenimiento de la universidad e instalar mejores detectores de café en los años siguientes. La serie de conferencias del profesor Clicks se convirtió en una visita obligada para todas las especies que planeaban interactuar con los humanos, aunque el propio profesor nunca regresó a la enseñanza, prefiriendo la vida tranquila del mantenimiento del monasterio cuántico al menos hasta que Martínez apareció para arreglar sus cámaras de meditación. Probabilidad Drive llevaba una taza de café recién hecho y vestía una camiseta que decía "violé la causalidad" y todo lo que obtuve fue esta camiseta paradójica. Algunos dicen que todavía se puede escuchar el exoesqueleto del profesor traqueteando a 3 galaxias de distancia.